Hey, hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar las diferentes normas que regulan el uso de drones en El Salvador y todos los requisitos que se deben de cumplir para tener un vuelo ya sea recreativo o de manera profesional. El otro día estaba navegando por internet y me encontré con un video de una persona que fue intervenido por unos militares al momento de querer volar un dron. Buenos días. ¿De dónde viene usted? Yo de Costa Rica. ¿Ya le dieron autorización para el dron? Pues yo tengo lo de entrada al país y todo lo normal. O aquí es una zona especial. Aquí no se puede volar. Vaya, de aquí para arriba está desplegada la tropa, la tropa de nosotros. Ya. Tendría que pedir un permiso para si usted la quiere tirar para arriba. Ah, ya. No, entonces no. No lo voy a volar. Algo similar me ocurrió a mí hace poco que estaba tratando de hacer unas tomas en el centro histórico. Quería grabar parte de la Biblioteca Nacional, parte del Palacio, y cuando estaba en mitad del vuelo se me acercan dos personas de seguridad privada, creo que eran de la biblioteca, y comienzan a interrogarme sobre la actividad que estaba realizando, que por qué estaba volando un dron, que si tenía autorización, que si pertenecía a alguna organización, que con qué objetivo yo estaba grabando, y me ordenan inmediatamente bajar el dron. Yo les consulto que si son ellas las personas indicadas para autorizar o no autorizar el uso de drones, a lo que me responde que son órdenes que deben de cumplirse. No me cabe duda de que esta situación le ha ocurrido a cualquier persona que pretenda volar un dron, a las cuales se le han acercado personas de autoridad tratando de limitar su uso. En ese sentido, cabe preguntarse quién es la autoridad correspondiente para regular el uso del dron, y también quiero hablarte en este video sobre los lugares en los cuales se tiene permitido y aquellos lugares en los que no se tiene permitido volar el dron. Debo de comentarte que es la Autoridad de Aviación Civil la institución encargada de regular todo lo relativo al uso de drones, independientemente ya sea para uso meramente recreativo o uso ya sea profesional o laboral. En el 2018 se crea el RPAS, Regulación del Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia. Este documento es actualizado en el 2023. Se crea con el objetivo de regular todo lo relativo a las personas que deseen pilotar una aeronave. Este documento ni siquiera podemos decir que es un reglamento porque no tiene la estructura adecuada de un reglamento. No tiene ni artículos, no tiene ni acápites. Es un documento difícil de comprender, no está elaborado de la mejor forma. Sin duda alguna, este documento, quien lo ha creado, nunca ha volado un dron y tampoco es un abogado por la redacción que le han dado al mismo. Sin embargo, vamos a abordar los elementos más importantes porque incluso es un documento extenso, son cerca de 170 páginas dedicadas a la regulación de los drones. Hablemos en este momento del objeto de aplicación del reglamento y lo leeré literalmente como está establecido. Objeto de la norma. La presente regulación tiene por objeto establecer los requerimientos de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia de uso civil para operaciones dentro del espacio aéreo salvadoreño, así como también para su comercialización. Desde acá el documento ya inicia mal. Primero, este documento no tiene por qué regular nada de lo relativo a la comercialización de los drones. Segundo, el objeto del documento debe de ser garantizar la seguridad jurídica de las personas que van a volar drones, garantizar que quien vaya a volar un dron pueda tener la certeza de hacerlo bajo las normas salvadoreñas, pero el objeto de regulación no es ese. Otro elemento criticable de este documento es que también no se pone de acuerdo en el contenido del mismo de cómo se le va a definir exclusivamente a los drones, porque en ocasiones se refiere a ellos como RPA o aeronaves pilotadas a distancia. Para comenzar, la abreviatura no corresponde con el significado de lo mismo. En otras ocasiones no hace referencia a las RPA, sino a los UAS, que significa Sistema de Aeronave No Tripulada. Entonces, al parecer quien redactó el documento define de manera indistinta en cada elemento del documento a los drones, ya sea como RPA o como UAS.
Entremos entonces ahora a una de las partes más importantes del documento, que son las categorías de vuelo. Esto se encuentra regulado en la parte B, está en la página 24, es en la sección 3.005, en la cual se hace referencia a las categorías de vuelo. El documento nos menciona que en El Salvador se va a poder volar bajo 3 tipos de categorías: la clase A o abierta, la clase B o específica y la clase C certificada. Hablemos entonces de la categoría abierta o la clase A. Esta se encuentra regulada en la sección 1, su parte D, en la parte 5.005, la cual nos establece que los RPA o los drones que se deben de volar en la categoría abierta son aquellos cuyo peso varía entre los 200 gramos como mínimo y como un máximo de 25 kilogramos. Esto aplica tanto para vuelos recreativos como trabajos aéreos. Algo importante que decir en la categoría abierta es la edad mínima de vuelo. Según el documento, la persona que desee pilotar un dron debe de tener como mínimo 16 años de edad. En ese sentido, una persona menor de 16 años de edad, bajo ninguna de las características de la clase abierta, podrá volar un dron. Y te recuerdo que la categoría A es la clase más permisiva. La categoría está establecida conforme al peso de la aeronave. En la categoría abierta, entonces, perfectamente podríamos volar el DJI Avata, porque este anda pesando cerca de 249 gramos aproximadamente, entonces entra en la categoría abierta. Incluso podemos volar este tipo de dron que es más grande y con mayor peso. Este está pesando cerca de 560, 580 gramos, pero sin embargo también es permitido volarlo dentro de la categoría abierta. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para volar en la categoría abierta? Aparte de que la aeronave cumpla con el peso, debe de ser requisito indispensable que el piloto de dron se registre como operador ante el registro de la Autoridad de Aviación Civil. El registro es de carácter obligatorio. Quiero comentarte que hay una regulación diferente en el documento. Yo lo denomino una subclase previo a la clase A o abierta, que se refiere al pilotaje de drones que tengan un peso inferior a los 200 gramos. Esto se encuentra regulado en la sección 2.010, la cual te voy a leer literalmente. Dice: aquellas aeronaves pilotadas a distancia con un peso menor a 200 gramos no son sujetas para la realización de trabajos aéreos ni de procesos de inscripción de la RPA o de sus operarios. Esto es importante porque si se tiene un dron que es de peso inferior a 200 gramos, significa que podrá ser volado en la categoría abierta. No obstante, no será requisito ni el registro del dron ni el registro del operario. Un ejemplo de este drones que entran en esta categoría es el nuevo DJI Neo, que ese dron pesa por debajo de los 200 gramos. Dentro de la categoría abierta hay ciertas limitantes o prohibiciones donde está prohibido volar, aún así tú cumplas con los requisitos de la aeronave o incluso estés registrado como operador de dron. Según el documento, no se tiene permitido, y lo voy a leer literalmente, no se tiene permitido realizar operaciones de la aeronave a distancia donde se sobrevuele a instalaciones militares, centros de votación, centros penitenciarios, tribunales y dependencias relacionadas, centros judiciales, centros de gobierno, estaciones y subestaciones eléctricas, presas hidroeléctricas, plantas geotérmicas, puertos marinos, hospitales, embajadas, consulados, zonas fronterizas y otras zonas restringidas que estén publicadas en el instructivo. Debe entenderse que estos edificios en particular es por aspectos de seguridad nacional que no se permite volar drones por el tipo de actividades que se realizan en esos lugares en específico. Otra limitante que nos establece el documento es que se tiene estrictamente prohibido realizar vuelos nocturnos.
Independientemente de la clase que volemos, dice que no se pueden realizar vuelos nocturnos. Otra de las limitantes que se establecen en el documento es la altura máxima de vuelo en la categoría abierta. Establece el documento que los drones no pueden ser volados a una altura superior a 120 metros sobre el nivel de la tierra de despegue, no del nivel del mar. Además, el documento en la parte 5.010 nos establece en la letra D que la distancia máxima de operación del dron a la estación remota, es decir, de donde despegamos, es menor a 500 metros. Pareciera que nos está diciendo de que no podemos volar más allá de 500 metros. Y también en la parte C nos establece que debemos tener una total visibilidad de alrededor de 1.5 kilómetros radiales al momento del despegue. Otra de las cosas incongruentes que regula el documento es que nos exige tener visibilidad del dron en todo momento de su vuelo, y como ya te lo decía, en un dron FPV que puede alcanzar distancias de 6, incluso 9 kilómetros de distancia, eso es de carácter imposible. El problema de este documento es que no ha regulado las zonas en las que podemos volar. Puedo comprender que esto sea viable en zonas urbanas, pero en una zona despoblada, en una zona montañosa, donde lo que deseamos hacer es vuelos long range, no tiene sentido de ser de que debamos de cumplir con una visibilidad del dron cuando el objeto del dron es mandarlo a largas distancias. Otra de las prohibiciones que nos establece en la categoría abierta es que el dron no puede ser operado dentro de los 30 metros alrededor de una persona. Es que no podemos volar sobre multitudes. Nos establece que no podemos volar sobre estadios, sobre marchas, sobre concentraciones de personas, sobre conciertos, etc. Ese tipo de vuelos están completamente prohibidos. Otro de los requisitos necesarios para volar en la categoría abierta es que el dron debe de contar obligatoriamente con un sistema de navegación GPS o un sistema también de return to home automático. Esto es para garantizar que si en un momento se pierde la comunicación del control con la aeronave, pueda garantizarse que el dron pueda regresar automáticamente a su operador. Existe una excepción en el documento al vuelo máximo de 120 metros de altura, pero esto debe de cumplirse ciertos requisitos para que un dron pueda volar por encima de los 120 metros. Y uno de ellos es que debe de comunicarse con al menos 24 horas a la Autoridad de Aviación Civil esa operación, pero es que además de comunicarlo, debe de asegurarse que el vuelo superior a 120 metros se va a realizar en una zona de clase G o un espacio aéreo no controlado. Esta notificación que le vamos a realizar a la Autoridad de Aviación Civil con 24 horas de antelación debe de contener al menos nombre, dirección y número de teléfono del operador, ubicación de la operación propuesta, fecha, hora y duración de la operación propuesta y la altura máxima propuesta para la operación del dron. Si todo lo anterior te parece que son limitantes grandes o son requisitos excesivos, déjame decirte que la cereza del pastel es que incluso para la categoría abierta se requiere que el dron cuente con una póliza de seguro por daños a terceros. Ese es un requisito de carácter excesivo e incluso hasta podría ser de carácter inconstitucional, puesto que nos está obligando el documento a adquirir un servicio extra por el uso de los drones. Ya hay jurisprudencia sobre eso. La Defensoría del Consumidor se ha pronunciado en diferentes ocasiones que la adquisición de un producto o la realización de una actividad no nos debe de condicionar a la adquisición de seguros. Esto ha sido aplicado en los bancos, por ejemplo, cuando una persona toma un crédito, los bancos obligan a la persona a tomar el crédito a que tome un seguro, pues lo mismo aplica en el uso de drones. Eso es ilegal que para el uso de drones nos apliquen
el seguro. Es absurdo pensar que es obligatorio el uso de un seguro de daños a terceros para manejar un dron y no sea obligatorio para las personas que porten un vehículo. En El Salvador, según los registros del Viceministerio de Transporte, para el año 2023, solo un 22% de los vehículos contaban con un seguro contra daños. Es curioso que la legislación nacional establezca un seguro a los drones por la peligrosidad que se puede considerar de causarle daños a terceros, pero no se establezca un seguro por el uso de armas, por ejemplo, o por los vehículos que ya decíamos. Este documento es más limitativo que los documentos de carácter europeo y español, sobre todo allá que la normativa considera incluso a los drones como armas. Bien amigos, me quedo hasta acá. En el documento hay muchos más elementos que se pueden analizar, que podemos hablar sobre el uso de drones en El Salvador. Si tienes alguna pregunta, déjamela saber en los comentarios, y alguna duda que desees que podamos abordar en otro video, lo analizamos también.